Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo entrenamiento en donde vamos a hablar sobre objeciones. Para los que no me conocen, obviamente Facundo Prado, líder de desarrollo emprendedor, una de las comunidades más grandes de habla hispana que aglutina principalmente a vendedores y a personas dueños de negocios que les interesa las ventas. Nosotros solamente hablamos sobre ventas y una de las partes más importantes que tienen las ventas son las objeciones. Por eso los traemos hoy en día a colación para que podamos analizar, entender y ver qué es lo que pasa detrás de las objeciones y también para saber cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque las objeciones es uno de los obstáculos que más ventas termina arruinando y es uno de los obstáculos que más termina frustrando a los vendedores y es uno de los obstáculos que más termina siendo a veces para la mayoría de los vendedores principalmente el por qué los clientes se les escapan. Por eso vamos a intentar entenderlos, vamos a intentar poder analizar un poquito más a detalle qué es lo que pasa con las objeciones, sobre todo qué nos está queriendo decir los clientes con eso. Lo primero que siempre tenemos que ver es que en la mayoría de las veces, cuando una persona nos plantea objeciones, los vendedores tienen dos problemas principales o generan dos tipos de problemas. El primero es no hacer nada, ¿no? Es cuando la persona viene, me plantea la objeción y yo no digo nada. El cliente se me va, el cliente me dice, mirá, lo voy a pensar y cualquier cosita te escribo y se va el cliente. O también nos dice, no, bueno, es muy caro y yo no sé qué hacer, qué contestar y no respondo más y la persona se va. O el otro problema es cuando yo me pongo a justificar el por qué no es como el cliente lo está diciendo y obviamente me empiezo a poner a la defensiva. Son dos condiciones, dos problemas que pueden tener los vendedores al momento de cuando un cliente le plantea una objeción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no hago nada, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, el cliente se va y no me da más información que esa. Se va el cliente y yo después empiezan a venir las excusas, ¿no? Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasó con ese cliente? Me dice, no, es que no tenía la chance, me dijo que lo va a pensar, seguramente vuelve la semana que viene. No, es que lo tenía que hablar con la pareja, seguramente ya lo van a hablar y seguramente van a volver. Y al final sabemos que no terminan volviendo nunca. Ahora, también tenemos el otro lado. Cuando una persona te dice, no, es que es muy caro, y vos le decís, no, Juan, pero no es caro porque vos lo que tenés que ver es esto. ¿Qué hace generalmente cuando nos ponemos a pelear un poco con los clientes? Que obviamente el cliente empieza a sentir incomodidad. ¿Pero por qué empieza a sentir incomodidad? Porque el cliente te está dando una razón. Vos ahora querés hacerle ver que su razón es errada y que vos tenés razón. ¿Y eso qué genera? Incomodidad. Cuando se genera esa incomodidad, el cliente muchas veces lo que quiere es alejarte. Y obviamente al alejarte ya lo que hace es no darte más información porque ya quiere irse. Ya ahora en su cabeza pasa esto, pero no entiende que ya le dije que era caro. Pero ya le dije que voy a volver. ¿Cuánto me vas a preguntar? O una persona le dice, no, bueno, lo quiero pensar un poquito más. Y el vendedor viene y le dice, no, bueno, pero ¿qué es lo que querés pensar? Y uno le dice, lo que yo quiera pensar, o sea, me voy. Punto. ¿Pero qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el cliente percibe esa incomodidad. Percibe de que la otra persona en realidad ahora está queriendo justificar el por qué él tiene razón y yo como cliente no la tengo. Y eso obviamente hace que yo quiera alejar al vendedor de mí porque yo ahora quiero tomar una decisión sin su participación. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando viene una objeción es qué hay detrás de una objeción. Y eso es lo que a veces nos tenemos que preguntar. ¿Qué hay detrás de una objeción? Porque nosotros al momento de verlo podemos entender de que una objeción puede ser real lo que la persona me está diciendo o puede ser algo completamente ficticio. Y vos ahora me dirás, pero ¿a qué te referís, Facu? Esto es clarísimo. Yo te puedo decir, es muy caro y que verdaderamente el producto me haya encantado pero que me está pareciendo caro. Ahora, también puede ser que te diga es muy caro porque en realidad me estoy queriendo ir. Y pasa lo mismo con objeciones como, no, bueno, ¿sabes qué pasa? Es que lo tengo que hablar con mi socio y a veces no existe el socio. Otra persona que viene y te dice, sí, lo que pasa es que lo tengo que hablar con mi señora o con mi marido o con mi hijo. Y cuestión de que la persona no tiene marido, no tiene señora o no tiene hijo. Pero a veces está buscando una excusa para escaparse. O a veces una persona te diga, mirá, lo tengo que pensar y que en realidad esa persona lo que le pareció era caro o le pareció que algo de lo que estaba viendo no le gustó. Entonces, si te das cuenta, ¿una objeción puede ser real? Sí, claro que sí. Ahora, también tenemos la opción de que una objeción termine siendo ficticia, que sea una objeción, una bomba de humo, algo que en verdad no sea real lo que la persona me está diciendo.
Ahora, si la objeción es ficticia, a mí la información que me está diciendo, o sea, lo que hay detrás de esa objeción, es que la persona todavía tiene una información que está oculta, que no se ha exteriorizado, que no está a la vista, ni nuestra, no la hemos podido ver. Ahora, ¿qué le está pasando en la cabeza al cliente? ¿No le gustó? ¿No le llamó la atención? ¿Le pareció caro? ¿Se le escapó del presupuesto? Tal vez pensaba otra cosa, esperaba otra cosa. Tal vez en su cabeza todavía él tenía en mente de que otra era la solución y que nosotros le estamos algo dando completamente diferente. ¿Cuál es esa información que está oculta, no? Porque la objeción ficticia te está queriendo decir, mira, me estoy yendo, pero porque hay algo que no me termina de cerrar, hay algo que no me termina de cuadrar. Y ahí viene lo que nosotros tenemos que analizar si la objeción es real. Porque si la objeción es real, nosotros tenemos que saber de que ahí está la clave para nosotros. ¿Por qué? Porque la objeción real delata que hay una información que todavía es necesaria para la persona para que pueda tomar una decisión de compra. Si la persona te dice es muy caro, ¿qué te está queriendo decir? Y te está queriendo decir lo que me mostraste. Obviamente para mí no es tan valioso como lo que me estás queriendo cobrar. Ahora, si yo te estoy diciendo es muy caro, tal vez puede estar significando que lo estoy comparando con otro más barato. Pero pues ya hay una información por ahí detrás. ¿Por qué? Porque la objeción real te está queriendo decir, ojo, ¿me podés ayudar si me solucionás esto? Si me mostrás esta solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la objeción real y las objeciones ficticias? Fíjate que todo se trata de un tema de información. Y acá es donde viene el tema. Si hay una información oculta, yo tengo que saber manejar esa objeción. Y manejar esa objeción quiere decir de que sea ficticia o sea real, yo necesito manejar esa objeción para saber cuál es esa información que está oculta. Ya sea que si la persona me está planteando la objeción real, perfecto. Yo la información ya está quedando muy a la vista. Ahora me falta poder manejarlo. Ahora, la mayoría de las veces las personas te van a plantear objeciones ficticias. Y ahí es donde yo necesito investigar cuál es esa objeción que está oculta, esa información que está oculta. Entonces, acá te empezás a dar cuenta que ya sea que sea ficticia o ya sea que sea real, nosotros necesitamos tener un método para poder encontrar cuál es esa información oculta y poder manejarla y poder encontrar la solución a esa información que el cliente necesita. En ese caso, a mi forma de ver, hay un método muy sencillo y para mí es el método más sencillo que podemos utilizar para manejar objeciones. Podemos encontrar un montón de técnicas para manejar objeciones y vamos a encontrar un montón de nombres particulares y técnicas particulares, pero hay un método que a mi forma de ver es el más sencillo para manejar objeciones. Y esto se trata de 3 pasos, 3 simples pasos. El primero es, obviamente, hacer que el cliente baje la guardia, que el cliente no se ponga a la defensiva. El segundo paso es lograr y hacer una pregunta para que el cliente nos dé información. Y el tercer paso es accionar, tomar una acción de nuestra parte para poder solucionar esa objeción o poder cumplir con esa información que el cliente ha revelado en el paso anterior. Estos 3 simples pasos hacen que sea muy sencillo manejar una objeción. Porque lo primero que tengo que hacer es hacer que el cliente baje la guardia. ¿Y cómo lo hago? Muchas veces con empatía. En vez de ponernos a pelear con el cliente, si el cliente te plantea una objeción, entendelo y decirle que está bien. Míralo desde sus zapatos, comprendelo, no te pongas a justificar el precio, hace que baje la guardia. Y eso es la parte importante, genera empatía, genera que lo entendés y que lo podés comprender lo que te está diciendo. Hacele ver que pensar de esa forma es correcto y que está bien que lo piense así. Ahora, lo segundo es hacer una pregunta. Pero esa pregunta no tiene que ser una pregunta como, por ejemplo, ¿qué tenés que pensar? Esa pregunta no tiene que parecer intrusiva ni tiene que direccionar la pregunta 100% a la venta. Y ya te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo aplicar esto. Pero lo importante acá es que la pregunta no parezca que está haciendo para poder vender algo, sino que la pregunta parezca como una persona que verdaderamente está interesado y que está queriendo encontrar la mejor solución.
Y acá es donde viene la clave. Si yo logro que el cliente baje la guardia, si yo ahora le puedo plantear una solución, o sea, le puedo hacer una pregunta, pero que cambie un poco el foco del momento de compra, te vas a dar cuenta cómo los clientes empiezan a responder. Y ahora, posterior a eso, ya sí, tengo que accionar. Y ahí que se trata, buscar una solución en donde el cliente se vaya a sentir como el único beneficiado y no que el único beneficiado seas vos. Ejemplo rápido, si a mí una persona me dice, mira Facu, lo tengo que pensar, yo le puedo decir, me parece bárbaro que lo tengas que pensar, decisiones como estas, es importante que siempre lo tomes teniendo en consideración todos los extremos posibles. Ahora te hago una consultita, Juan. En base a lo que hemos visto, ¿vos pensás que el servicio que acabamos de ver para tu empresa más o menos era lo que estabas buscando o se nos escapó algo? Ahora, si la persona te dice, no, ¿sabes qué pasa? Sí, lo que sucede es que no sé si estamos en el mejor momento para aplicarlo. Fíjate qué es lo que sucedió. Apareció la objeción real. Y ahí es donde yo le puedo preguntar a la persona, perfecto, Juan, te súper entiendo. Ahora, cuando vos me decís que tal vez no es el mejor momento para la empresa, ¿cuál sería para vos el mejor momento para la empresa? ¿O qué pensás, qué imaginas que es el mejor momento para la empresa? Yo ahora puedo buscar una solución para llevarlo hacia adelante. Si te das cuenta, esto lo puedes aplicar a todas las objeciones y a todas las formas de solución. Lo que yo tengo que hacer es hacer que baje la guardia, hacer una pregunta para obtener información y luego intentar accionar o darle una solución a lo que el cliente me acaba de plantear. ¿Cuál es el punto? Yo ahí voy a lograr o que me aparezca la objeción real o voy a lograr que la persona tome una decisión. Y esa es la clave de esto. O logro que me aparezca la objeción real que ahora sí tengo que manejar porque ahora sí tengo la información que faltaba para que esa persona tome una acción de compra, o manejando esta solución la persona va a estar dispuesta a tomar una acción. ¿Por qué? Porque eso que le generaba duda, que estaba ahí en la cabeza dando vuelta, ahora lo hemos podido solucionar. Entonces, si te das cuenta, una objeción termina no siendo un problema, sino termina siendo un trampolín que nos acerca mucho más a la posibilidad de cerrar una venta. Ahora, si la persona toma la decisión, sabemos que tenemos una venta cerrada. En mi caso, yo siempre recomiendo más de 45 técnicas para poder manejar objeciones y sobre todo un montón de estas técnicas que yo llamo técnicas generales, para poder adelantarnos muchas veces a las objeciones, para que no aparezcan y cuando aparezcan esas objeciones, tener la herramienta adecuada para poder manejarlas. Como ya sabes, si alguna vez estás buscando que alguien te ayude a armar tu proceso de venta, desde que recibas al cliente o desde que tengas que salir a buscarlo para maximizar las chances de que te atienda, ahora si lo recibís, cómo hacer que no te dejen visto, qué hacer en caso de que te dejen visto para revivir esa conversación, una vez que la traemos, si lo tenemos que cambiar de canal de comunicación o no, eso quiere decir si lo tenemos que llamar, pasar de un WhatsApp a una llamada, a una videollamada, o queremos que venga hacia nuestro local, cómo hacer para motivarlos y después para comprometerlos para que vengan. Una vez que estemos en conversación, cómo hacer para que esas personas verdaderamente sientan deseo, ganas de tomar una acción de compra, cómo hacemos, qué tipo de preguntas realizar, cómo llevar una conversación, cuál es el paso a paso que tendríamos que seguir, o también cómo hacer para manejar objeciones, para prevenirlas, para evitarlas, también cómo hacer para pasar una propuesta de valor y que no quede en la nada, cómo hacemos para que esa propuesta de valor sea atractiva. O tal vez ponernos a pensar en cómo hago para que una vez que ya generé ese deseo, llegar a la etapa final del cierre de la venta. ¿Cómo puedo utilizar? Yo recomiendo más de 60 técnicas para cerrar ventas, pero entender los cierres de transición, cómo hacer para que una conversación pase del proceso de venta al proceso de cierre sin que sea obviamente un momento tedioso, feo, en donde sienta que lo estoy presionando, sino que sea algo ameno, que haga más simple el proceso y sobre todo cómo después tener estrategias de seguimiento, cómo hacer para estar en la cabeza del cliente por tiempo y no caer en los mensajes típicos de pudiste verlo, pudiste analizarlo. Tener un proceso de ventas de principio a fin, rodeado de técnicas persuasivas, analizando nuestra mentalidad como vendedores, sabiendo cómo utilizar las redes sociales para vender. Todo esto es lo que hacemos dentro de nuestro programa Vendedor Infalible. En caso de que quieras que te ayudemos a armar tu proceso de venta para tu negocio, reserva una llamada con mi equipo. Acá abajo es completamente gratuita. Vas a tener un botón abajo para poder reservarla y obviamente nos vemos adentro de una sesión. Analizaremos tu caso en particular y de acuerdo ahí vamos a ver cuál es el mejor camino que podemos tomar para que todos esos leads se transformen en clientes. Te mando un súper saludo. Obviamente, como siempre te digo, siempre dentro de nuestra cuenta de Desarrollo Emprendedor FP vas a encontrar contenido para vender.
solamente contenido de ventas. Así que si te interesan las ventas, no te olvides de seguirnos, no te olvides de buscar información porque siempre vamos a estar compartiendo información gratuita y si quieres que te ayudemos de una forma más personalizada, reservar la sesión acá abajo. Te mando un súper saludo, como siempre te digo, Facundo Prado de esta parte, espero que seas muy feliz. Chau, chau.